Un misterio helado, la batalla del lago Changjin y los soldados congelados. Durante el brutal invierno de 1950, la batalla del lago Changjin, también conocida como la batalla del embalse de Chosin, se desarrolló en el terreno inhóspito de Corea del Norte. Esta batalla crucial de la Guerra de Corea involucró feroces combates entre las fuerzas de las Naciones Unidas, compuestas principalmente por unidades de los marines y el ejército de los EE-U, y el Ejército Popular de Voluntarios de China, EPV. La batalla, que tuvo lugar entre el 26 de noviembre y el 11 de diciembre de 1950, es recordada no solo por su importancia estratégica, sino también por las extremas condiciones climáticas que crearon un paisaje de horror congelado. La Guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950, cuando las fuerzas norcoreanas, respaldadas por la Unión Soviética y China, cruzaron el paralelo 38 e invadieron Corea del Sur. En respuesta, las fuerzas de las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos, intervinieron para apoyar a Corea del Sur. Para octubre de 1950, tras una exitosa contraofensiva que incluyó el famoso desembarco en Incheon, las fuerzas de la ONU habían empujado al ejército norcoreano de vuelta a través del paralelo 38 y avanzaban profundamente en Corea del Norte. Sin embargo, la entrada de las fuerzas chinas en la guerra alteró dramáticamente la situación. El 25 de octubre de 1950, las tropas chinas comenzaron a cruzar el río Yalu en grandes números, lanzando una serie de ofensivas destinadas a expulsar a las fuerzas de la ONU de Corea del Norte. La batalla del lago Changjin fue parte de esta contraofensiva china. La batalla del lago Changjin tuvo lugar en la región montañosa que rodea el embalse de Chosin. El área, escasamente poblada y caracterizada por un terreno accidentado, presentó desafíos significativos para ambos bandos. Las fuerzas de la ONU, que incluían la primera división de marines de los EE-U y elementos de la 7ª División de Infantería, estaban dispersas a lo largo de un camino de 78 millas que conectaba el embalse con el puerto de Hungnam. Este camino era su única ruta de retirada. El 27 de noviembre de 1950, las fuerzas chinas lanzaron un ataque sorpresa sobre las tropas de la ONU, empleando su táctica característica de oleadas humanas. El Nino grupo de ejércitos chino, que consistía en aproximadamente 120.000 tropas, superaba significativamente en número a los 30.000 soldados de la ONU. Los combates fueron feroces y caóticos, con las tropas chinas aprovechando la cobertura de la noche y el clima extremo a su favor. Uno de los aspectos más inquietantes de la batalla fue el frío extremo. Las temperaturas bajaron hasta 36°C, 38°C, creando un entorno infernal donde la congelación y la hipotermia eran amenazas constantes. El frío era tan severo que los suministros médicos se congelaban, las armas fallaban y los vehículos se volvían inoperables. Las inyecciones de morfina tenían que ser descongeladas en la boca de los médicos antes de poder ser utilizadas, y el plasma sanguíneo a menudo se congelaba. En este clima implacable, la valentía y determinación de los soldados chinos se volvieron legendarias. A pesar de estar mal equipados para el frío, continuaron con sus ataques. Se encontraron compañías enteras congeladas en sus posiciones de combate, sus cuerpos preservados como esculturas de hielo. Esta escena espeluznante se convirtió en un símbolo perdurable de la batalla y de los extraordinarios sacrificios realizados por los soldados. La batalla vio varios enfrentamientos clave y maniobras tácticas. La Task Force Faith, liderada por el teniente coronel Don Faith, fue una unidad de la 7ª División de Infantería del ejército de los EE-U, que intentó romper el cerco en el lado este del embalse. A pesar de las numerosas bajas y la feroz resistencia, el liderazgo decidido de Faith evitó un desastre completo, aunque él fue herido de muerte en el proceso y recibió póstumamente la Medalla de Honor. El Valle del Fuego Infernal fue un tramo traicionero de camino que vio una batalla desesperada mientras elementos de la 1ª División de Marines luchaban por reabrir su ruta de retirada. Bajo el mando del coronel Louis Chesty Puller, los Marines, junto con Royal Marines y otras tropas de la ONU, enfrentaron emboscadas continuas y tuvieron que luchar a través de un corredor de fuego. Asegurar el paso de Tokton fue crucial para la retirada de las fuerzas de la ONU. El primer batallón 7 de Marines, liderado por el capitán Ray Davis, emprendió una agotadora marcha a través de una tormenta de nieve para relevar a la compañía Fox, que estaba defendiendo el paso contra abrumadoras fuerzas enemigas. El liderazgo de Davis le valió la Medalla de Honor. A principios de diciembre quedó claro que las fuerzas de la ONU necesitaban evacuar para evitar ser aniquiladas. El general Douglas MacArthur ordenó al X Cuerpo retirarse al puerto de Hungnam.
Esta avanzada en una dirección diferente, como lo expresó el general Smith, implicó una retirada combativa a través de un terreno montañoso bajo ataques constantes. La retirada estuvo marcada por actos extraordinarios de valor y resistencia. Los marines y soldados tuvieron que abrirse camino a través de bloqueos y emboscadas chinas, con armas congeladas y equipo que fallaba, agravando sus dificultades. Las fuerzas de la ONU lograron romper el cerco y llegar a Hungnam, donde fueron evacuadas en una de las mayores evacuaciones por mar en la historia militar de los EU. La batalla del lago Changjin, a pesar de terminar en una retirada táctica para las fuerzas de la ONU, fue una victoria estratégica en muchos aspectos. Los chinos no lograron aniquilar a la Primera División de Marines, y sus pérdidas fueron significativas, con estimaciones que van de 19.202 a 29.800 bajas. La batalla demostró la resistencia y el espíritu combativo de las tropas de la ONU, que se hicieron conocidas como los Pocos de Chosin. La historia de los soldados congelados se mantiene como un recordatorio conmovedor de las brutales realidades de la guerra y las condiciones extremas a las que se enfrentaron quienes lucharon. El valor y sacrificio demostrados en el lago Changjin continúan inspirando y recordándonos el alto precio de la libertad,